Tengan buenas tardes. En esta hora vamos a presentar nuestro trabajo de estudio de autor bajo la crítica de la razón literaria de la obra Main Street, escrita por el autor Sinclair Lewis. Como introducción a este estudio, la obra Main Street, que traducido al español quiere decir Calle Mayor, es una obra literaria fundamental escrita por Sinclair Lewis y publicada en 1920. Dicha obra está ambientada en la Norteamérica de principios del siglo XX. Narra la vida de Carol Kennicott, una mujer cuyas aspiraciones intelectuales chocan con la mediocridad y las desigualdades sociales de un pequeño pueblo de Minnesota. La historia aborda temas como la asfixia del conformismo, la búsqueda de la belleza y la lucha por la identidad en un entorno hostil a la diferencia. Esta obra es una de las más icónicas de la literatura estadounidense, siendo determinante para que Lewis se convirtiera también en el primer autor de su país en ganar un premio Nobel de literatura en el año 1930. En ese trabajo, como ya dijimos anteriormente, se desarrollará un análisis bajo la teoría del materialismo filosófico de Jesús Maestro. Se estudiará a fondo los materiales literarios, la delimitación de sus espacios y la genealogía de la obra para comprender cómo Lewis utiliza la narrativa como una herramienta de crítica social y racional. Bien, dicho eso, vamos a dar paso ya a lo que es la investigación. Y tenemos el primer punto, que es la sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. El punto número 1, vamos a hablar un poco sobre el escritor. Sinclair Lewis nació en South Center en 1885 y murió en Roma en 1951. Fue un novelista y dramaturgo estadounidense cuya obra expresó la falta de espiritualidad del hombre medio norteamericano, autor de la célebre novela Bobbitt, y como ya mencionamos, galardonado en 1930 con el primer premio Nobel estadounidense. Él estudió en la Universidad de Yale y trabajó como un reportero y editor literario durante algunos años en los que fue discípulo de Upton Sinclair. También realizó algunas colaboraciones humorísticas en diversas revistas y trabajó como secretario de redacción del Transatlantic, tales que hasta que marchó a Panamá para incorporarse a las obras del canal. Su primera novela célebre fue la satírica de la cual estamos hablando, Calle Mayor, que dividió las opiniones de la crítica. Por un lado, le recriminaban el presentar una visión inexacta y poco justa de la vida norteamericana, mientras que otros argumentaban que la novela era implacable, pero acertada, con los vicios y falsedades propios de la democracia. Luego salió Bobbitt, la novela Bobbitt, y posteriormente publicó otras dos novelas, Trampa Humana de 1926 y El Mergantri de 1927. Esta última, pues, una sátira bastante aguda, donde retrata la figura de un apócrifo pastor infiltrado en la iglesia protestante. Para 1936 apareció la obra Eso no puede pasar aquí, donde describe las consecuencias que traería una dictadura fascista en Estados Unidos y colaboró como dramaturgo en adaptaciones para la escena de algunas de sus novelas. Finalmente su agudeza comenzó a declinar y pues se dedicó a trazar retratos más pasivos de lo que era la vida burguesa. El segundo punto es la obra literaria. Main Street es una novela satírica de 1920, ya dijimos, escrita por Sinclair Lewis, ambientada en el pequeño pueblo de Gopher Prairie, en Minnesota. La historia gira en torno a las pruebas y tribulaciones de Carol Milford Kennicott, mientras lucha por adaptarse a la vida en un pueblo pequeño.
La obra narra que Carol Milford creció en Mankato, Minnesota, y quedó huérfano en su adolescencia. En su estadía en la universidad, pues ella lee un libro sobre la mejora de las aldeas en una clase de sociología y pues empieza a soñar con rediseñar aldeas y ciudades. Después de la universidad, pues ella asiste a una biblioteca escolar en Chicago y está expuesta a muchas ideas, estilos de vida bastante radicales, y en esas circunstancias se convierte en bibliotecaria en Saint Paul, en Minnesota, la capital del estado. Pero el trabajo no les resulta gratificante. Posteriormente, Carol se casa con Will Kennicott, quien es un médico, que en el fondo es un chico de pueblo. Se trasladan a la ciudad natal del doctor, Gopher Prairie, Minnesota. Cuando llega, Carol se siente decepcionada por el aspecto de la ciudad, del pueblo, que es un poco apagado, y también por la estrechez de mente de sus habitantes. Carol descubre que la gente del pueblo pues chismorrea a la espalda de otros y es completamente inculta para ella. Tenemos un ejemplo que es la vecina de Kennicott, la señora Bogart. Ella es una fanática religiosa que hipócritamente cotillea sobre los demás del pueblo. Carol empieza a sentir que cada una de sus acciones es constantemente examinada y discutida a sus espaldas. Y en el proceso de querer modernizar el pueblo, descubre que los habitantes del pueblo no aceptan el cambio. Cada vez que ella sugiere que prueben algo nuevo o diferente, su entusiasmo pues decae enseguida. Va seguido también de un rápido regreso a sus viejas costumbres. Ella también se siente desanimada cuando critican cada una de sus acciones, incluida la forma en la que ella se viste. Bueno, el final de la obra es bastante extensa, pero podemos concluir con que posteriormente de todas las situaciones que se dan, Carol viaja a Washington, donde estuvo un año, y ella regresa después del año a Gopher Prairie sintiendo una mezcla de emoción y rutina, en contraste con su reciente vida dinámica en Washington y la estancada de su pequeño pueblo. Al final de la obra, Carol comienza a abrazar su viaje y reconoce la belleza de la vida ordinaria en Gopher Prairie. Y el viaje de Carol es uno de autodescubrimiento, podemos decirlo, donde lucha por equilibrar sus ideales progresistas con las realidades de la vida en un pueblo pequeño, manteniéndose comprometida con su visión de una mejor comunidad. Siguiendo con el mismo apartado de la sustentación del objeto de estudio, tenemos como tercer punto el lector. El lector de la obra Calle Mayor, la llamaremos en español, es un testigo lúcido de una derrota necesaria. Es un lector que se identifica con Carol sin la necesidad de idealizarla. Es decir, que critica a Gopher Prairie sin caer en el error de querer destacarse o diferenciarse, y que acepta que la novela no le ofrece una solución ni una esperanza, sino una lucidez dolorosa y un modelo de cómo mantener la conciencia crítica aún en la impotencia. Si nos basamos en los términos de la crítica de la razón literaria, el lector de Calle Mayor es el operador pragmático que completa el acto crítico. Es decir, que sin su capacidad para sentir la contradicción, sin resolverla, la novela sería solo una sátira amarga. Con el lector se convierte en un instrumento de conocimiento sobre la condición moderna, la de ser consciente de la propia prisión y sin embargo no poder seguir deseando la libertad. Y el punto 4 viene a ser el transductor. El transductor en la obra Calle Mayor es un crítico materialista, dialéctico y antiidealista, podemos decirlo, porque, el transductor interpreta la obra no como una denuncia moral o un documento histórico, sino como la formalización de un conflicto ontológico irreductible entre lo que es la conciencia crítica
que lo ejemplifica Carroll, y el sistema de conformidad que está ejemplificado por Gopher Prairie. La labor del transductor es hacer visible esa estructura a otros lectores, enseñar a pensar dialécticamente y mantener viva la atención sin resolverla. El transductor no tiene que ofrecer consuelo, sino lucidez. No juzga a los personajes, sino que expone operaciones. No busca significados ocultos, sino que analiza materialidades. Bien, ahora vamos a continuar con la delimitación del espacio de la obra. Dentro de este apartado se abordan 4 espacios, los cuales se subdividen también en categorías. Y vamos a empezar con lo que es el espacio antropológico, la cual se subdivide en 3 ejes: eje circular, eje radial y eje angular. En el eje circular, se puede observar cómo la novela explora profundamente las relaciones humanas y sociales en el contexto de Estados Unidos del siglo XX. Sinclair crea un vasto panorama de lo que es la experiencia humana a través de las relaciones sociales y personales, mostrando cómo estas interacciones reflejan y afectan las estructuras más amplias. En otras palabras, podemos decir que el núcleo del eje circular en la novela es el enfrentamiento entre Carol Kennicott y la comunidad de Gopher Prairie, porque la obra analiza cómo las normas sociales, el chisme y el juicio comunitario de figuras como la señora Bogart sofocan lo que es la individualidad y la ambición. También dentro de la obra se pueden observar las instituciones y grupos, las cuales pueden ser representadas o representan en sí las estructuras políticas y conjuntivas de lo que era la sociedad del pueblo, donde se imponen roles de géneros y de clases sociales. Por otra parte, también tenemos el eje radial. La novela pues está repleta de descripciones detalladas. El entorno geográfico no es solo un escenario, sino que es un personaje en sí mismo, que influye en el desarrollo de la trama. El entorno geográfico incluye lo que son descripciones físicas de la calle mayor, las vías del tren por donde pasea Carol, y el contraste entre lo que es la monotonía de Gopher Prairie y la belleza del valle de Minnesota o los paisajes de California. Y también se puede observar una materialidad productiva que se manifiesta en la actividad médica del Dr. Will Kennicott, las cirugías y los proyectos industriales o tecnológicos como la fábrica de Jim Blauser. Y en el eje angular, hemos de describirlo que este eje abarca lo animal, lo fabuloso y lo religioso, tratando a estas entidades como sujetos dotados de voluntad que influyen en el humano. Bajo esta perspectiva, podemos mencionar que este eje se hace presente dentro de la obra a través del lema "El virus del pueblo", donde Lewis objetiva esta idea como una metáfora de la estancación y complacencia que contagia y actúa sobre las personas ambiciosas, limitando su libertad como si fuera un poder superior. Además, se hace una crítica también religiosa, porque dentro de la obra se analiza específicamente la Iglesia Bautista y sus sermones no como una fuente de espiritualidad, sino como construcciones humanas que utilizan dogmas triviales para mantener el control social y la conformidad. Otro dato importante de mencionar es que Carol llega a interpretar elementos naturales como los pájaros, las nubes, como si tuvieran historias y vidas propias, proyectando una visión bastante luminosa sobre el entorno para escapar de la banalidad social. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que es el espacio ontológico. Este tipo de espacio se subdivide en 2 categorías principales, que es el mundo conocido y el mundo interpretado. En el mundo conocido
se refiere a lo que es la materia en su totalidad caótica, que existe antes de ser categorizada o interpretada por la razón humana. En el contexto de la hora, el mundo conocido sería la realidad bruta de los Estados Unidos rurales del siglo XX. Es la materia prima histórica y social, elementos como el barro, las vías del tren, las economías del trigo y las estructuras biológicas de los habitantes. Antes de que Sinclair Lewis la someta a su crítica literaria, representa lo que es la materia indeterminada que desborda el texto. Es la realidad que está ahí, pero que aún no ha sido moldeada por la intención artística o científica del autor. Bien, ahora en lo que es la categoría del mundo interpretado, podemos entender que el mundo interpretado es el mundo conocido, estudiado e identificado a través de la razón y las ciencias. En la obra Calle Mayor, este es el universo que Lewis construye deliberadamente para el lector y podemos organizarlo en 3 géneros de materialidad. En primer lugar, como mundo conocido 1, tenemos lo que es la materialidad física, la cual es la interpretación de la calle mayor como un espacio físico asfixiante. Lewis no describe simplemente un pueblo, sino que interpreta sus edificios grises y su monotonía como un soporte corpóreo de la mediocridad social. Como número 2 tenemos lo que es la materialidad psicológica. El mundo interpretado aquí se centra en la vida interior de Carol Kennicott, sus sentimientos de soledad, su descontento espiritual y su lucha por la identidad transforman el mundo conocido en una experiencia subjetiva de alienación y anhelo de la belleza. Y tenemos como el tercer punto la materialidad lógica. Es donde la interpretación alcanza su nivel más máximo, o sea, más científico y crítico a la vez, porque Lewis categoriza la realidad social mediante conceptos como, ya lo mencionamos antes, el virus del pueblo, la cual tiene su interpretación e interpreta la estancación no como un hecho biológico, sino como una idea lógica de complacencia que infecta a la sociedad. Pasamos al tercer punto, que es el espacio nociológico. Este se divide en 3 ejes de igual manera. Y tenemos en primer lugar el eje sintáctico. En el eje sintáctico podemos decir que la novela construye su conocimiento organizando personajes como funciones en un sistema binario, crítico versus criticado, y relacionándolos a través de la operación fundamental de la negación. El conocimiento que produce no es el de cómo cambiar el pueblo, sino cómo la conciencia crítica se forja en la derrota. En el eje semántico podemos decir que el conocimiento que la obra produce es que la apariencia de vida tranquila y ordenada encierra una estructura de opresión suave pero total. La novela desvela la esencia oculta bajo el fenómeno cotidiano. El pueblo en sí no es un refugio, sino que es una máquina de producir conformidad. Y en el eje pragmático podemos decir que el conocimiento que la obra produce no es neutral ni objetivo, sino que es crítico, situado y doloroso. Lewis implica a los lectores en el conflicto, hasta sentir la frustración de Carol y la mezquinidad de Gottfried Preider, y también obliga al lector a tomar posición pero sin dar respuestas fáciles. Es decir, que la norma final de la obra es: solo el que asume la lucidez de la derrota puede conocer verdaderamente la realidad. Bien, para darle cierre a la delimitación del espacio de la obra, tenemos el último espacio, que es el espacio estético o poético. Este de igual manera se subdivide en 3 ejes principales, y en este caso vamos a definir en primer lugar el eje sintáctico, el cual también se subdivide en 3 categorías. Podemos decir que
En este eje se puede encontrar la categoría del modo. La novela pues se inscribe en el modo realista satírico, pero no es un realismo neutral, sino que viene a ser un realismo crítico y dialéctico que exagera ciertos rasgos para hacer evidente su significado. Entonces aquí la sátira no es meramente o solamente un adorno, sino que viene a ser el modo de conocimiento de la obra. Por otra parte, podemos identificar el medio. El medio por el cual está escrita la obra. Y el medio es la prosa narrativa en tercera persona, con un narrador omnisciente, pero a la vez irónico. Lewis se utiliza también bastante el estilo directo, un tanto periodístico, que contrasta con la supuesta sensibilidad de Carol. También las descripciones de Godfrey Pryor son minuciosas y casi documentales, lo que crea un efecto de verosimilitud crítica. Y el objeto o fin con el cual se escribe es el fin estético de Calle Mayor. No solamente es el placer desinteresado, sino que el conocimiento crítico a través de la incomodidad. Lewis busca aquí que el lector sienta repulsión estética ante lo que es la fealdad de Godfrey Pryor y también que siente empatía dolorosa ante la frustración de Caro. La obra podemos decir que persigue lo que podríamos llamar un efecto estético de la negación, es decir, que aparentemente no nos gusta lo que vemos, pero no podemos dejar de mirar o de leer. Por otra parte, también tenemos lo que es el eje semántico de la obra. Igual se subdivide en tres categorías principales. Podemos denotar lo que son mecanicismos, ya que la obra exhibe una alta competencia técnica en la construcción de personajes, en el manejo del diálogo, reproduce perfectamente la jerga provinciana y en la estructura narrativa también se puede observar que en el viaje de ida y vuelta de Carol el aprendizaje se da por medio del fracaso. Lewis demuestra un dominio del oficio que permite que la crítica social no sea panfleto, sino que se convierta en arte. Por otra parte, tenemos también la sensibilidad. En Calle Mayor, pues conmueve, pero no de una manera en la cual todos esperábamos, sino que conmueve de la manera antisentimental. Es decir, que no hay lágrimas fáciles ni heroísmos baratos. La obra genera compasión incómoda por Carol, es decir, que nosotros cuando leemos la obra queremos que Carol triunfe, pero sabemos que tampoco es, o sea, que Carol no puede triunfar. Y también sentimos una repulsión estética hacia el pueblo, porque nos parece miserable, pero entendemos por qué es así. Lewis trabaja sobre una sensibilidad moderna, escéptica y urbana que se reconoce en la crítica a la pequeña burguesía. Y también tenemos el aspecto de la genialidad. Este es el gran hallazgo estético de Lewis, porque, bueno, el hallazgo es haber convertido la mediocridad en materia poética. Nadie antes había logrado que la fealdad de un pueblo del Medio Oeste fuera el protagonista estético de una obra en realidad. La genialidad de la obra Calle Mayor es su capacidad para sintetizar la crítica social, sintetizar análisis psicológico y forma novelesca en una totalidad que sigue siendo legible un siglo después. La idea estética central es que lo vulgar puede ser una epifanía negativa. Y por último tenemos lo que es el eje pragmático. En esta parte podemos encontrar dos características o dos subdivisiones bastante marcadas y tenemos que en primer lugar las normas estéticas que sigue la obra. Dentro de las normas estéticas
podemos observar que Calle Mayor establece sus propias normas de lo que es bello literariamente. Y está la norma de la fealdad significativa. Por ejemplo, lo feo puede ser estéticamente valioso si sirve a la crítica. Es decir, que lo feo, como el pueblo, sus habitantes, sus costumbres, se convierte en valioso si sirve a la crítica social que quiere hacer. También está la norma de la anticatarsis. Aquí no se busca la purificación por compasión o terror, sino la lucidez por la frustración. La norma de la prosa contra la poesía. El estilo directo que utiliza Lewis, antirretórico y casi seco, es la opción estética adecuada para un mundo vulgar. La poesía que representa la que Carol leería es ausente de la prosa de Lewis y esa ausencia es bastante significativa. También tenemos la norma de la ironía como principio constructivo. La ironía aquí no es un recurso ocasional, sino que es la estructura misma del relato. Y por otra parte tenemos lo que es los autologismos estéticos. Dentro de esto podemos decir que Lewis introduce un distanciamiento irónico respecto a su propia heroína. Él no es un autor romántico que se funde con Carol. Lewis se posiciona como un observador crítico de la realidad que se describe no como su víctima o su redentor. Ahora pasamos al punto tercero, que es la genealogía de la obra literaria. En este apartado se encuentran el modo de conocimiento y el nivel de conocimiento. Según lo propuesto en la teoría de González Maestro, puede entenderse que la novela en estudio, o sea, Calle Mayor, tiene un modo de conocimiento crítico, porque conduce al lector a desarrollar una crítica al leer la novela, a emitir un juicio basado en temas como la injusticia de la presión social y el estancamiento intelectual. Luis muestra cómo el sistema social de la aldea corrompe el espíritu humano, forzando a los individuos a elegir entre la desconexión o la rendición. También Luis, a través de su novela, que se presenta y generalmente o mayormente es conocida como una sátira, a lo largo de sus páginas hace una crítica a la sociedad, a cómo las personas menos favorecidas de pueblos pequeños o de una baja sociedad, podríamos decir, se acostumbran a su rutina de vida, a no aceptar los cambios que otros ofrezcan, aunque eso signifique que sus vidas puedan mejorar. Se mantienen en una explotación constante y está presente, por ejemplo, en el personaje principal, Carol Kennicott, se muda a vivir con su recién esposo al pueblo natal de este, donde las personas viven en el microcosmos de Gopher Prairie, que es el nombre del pueblo, con sus jerarquías sociales, donde están los favorecidos, o sea, los de un estatus social alto, y también está la economía basada en la explotación del campesino y el desinterés que tienen estos cuando Carol intenta cambiar algunas cosas por ahí. O sea, cuando ella se muda a ese lugar, ella va con la mentalidad de tratar de cambiar cómo las personas, el estado de las personas en ese lugar, el modo de vivir de ellos. Ella trata de darles consejos para que puedan mejorar su condición de vida y salir de algo como rutinario, salir de esa zona de confort que ya tenían las personas y hacer algo nuevo para que su vida pueda mejorar. Pero ellos hacen caso omiso y continúan con su vida rutinaria. Además, la novela ejerce una crítica al mostrar cómo el orden social de los pueblos pequeños perpetúa una pobreza espiritual y mental. Luis destruye el mito del campo como un lugar idílico de virtud, presentándolo en su lugar como un entorno de hipocresía e intolerancia. Se observa también una crítica a la autoridad social,
y en este caso se refiere a los líderes que gobiernan Gopher Pride, que imponen normas sin cuestionar el daño que causan al individuo. La obra muestra que la posición social desfavorecida de Carol, al ser una mujer con sus ideas propias en un mundo de hombres pragmáticos, la convierte en una miserable en términos de libertad. Pasamos al nivel de conocimiento. La novela presenta un nivel de conocimiento racional, dado que las personas que aparecen en la novela tienen uso de razón. Los personajes actúan bajo una lógica de causa y efecto social. Carol es racional al buscar mejores condiciones de vida para los habitantes de Gopher Pride, pero el pueblo usa una racionalidad defensiva para proteger sus intereses y privilegios frente a cualquier cambio. Carol posee una racionalidad intelectual. Ella sabe que su búsqueda de belleza tiene consecuencias sociales, pero actúa bajo la necesidad de no morir anímicamente. O sea, trata de darle un cambio radical a la rutina de vida que llevan las personas dentro del pueblo. Pero estos, como lo he mencionado, hacen caso omiso. Por otro lado, personajes como el doctor Will Kennicott, que es el esposo de Carol, o la señora Bogart, usan su racionalidad de manera injusta o limitada, priorizando la estabilidad económica y el orden moral sobre la compasión o el arte. Y de manera general podría mencionarse que la poca racionalidad con que actúan los habitantes del pueblo de Gopher Prairie, ya que no permiten ningún cambio en sus vidas. Cuando Carol trata de darles consejos para mejorar su estilo de vida, ellos la ven raro, tanto que ella, al sentir que no cambian sus vidas, decide irse del pueblo. Pero al final de esto, ella termina regresando al pueblo y adaptándose mentalmente a que las personas están acostumbradas y que ella no va a poder hacer nada para cambiar esa situación. Entonces termina adaptándose a la rutina de vida dentro del pueblo. Ahora pasamos al apartado cuarto, que es la explicación del texto según los tipos de literatura. Según la teoría descrita por González Maestro, la novela analizada en este trabajo, que es resultado del modo de conocimiento crítico y de un nivel de conocimiento racional, la novela Calle Mayor es de tipo de literatura crítica o indicativa, ya que la novela no busca crear un mundo de fantasía, sino que analiza profundamente la realidad de la clase media estadounidense del siglo XX. Su objetivo es permitir que los lectores comprendan las condiciones de asfixia cultural de la época y reflexionen sobre su vigencia en la sociedad actual. Es decir, no busca un idealismo Luis a través de su novela, sino que trata de presentar a través, como ya lo hemos mencionado, de una sátira a la sociedad, o sea, una crítica. Trata de demostrar que no se puede cambiar o algo que uno quiere. Aunque la obra es una sátira feroz, también presenta elementos de una crítica constructiva a través de la persistencia de Carol, que intenta educar a otros o rodearse de libros. Actúa como una semilla de cambio frente a la corrupción moral del entorno. Luis utiliza el texto para demostrar que, a pesar de que el sistema social corrompe o aplasta al ser humano, el individuo racional siempre tiene la opción de elegir entre humanizarse o deshumanizarse. Y, en este caso, Carol elige humanizarse a través del conocimiento y la crítica, mientras que el pueblo se deshumaniza en su rechazo a lo diferente. Mientras que la literatura programática buscaría dar una solución política directa, la literatura indicativa de Lewis se limita a mostrar la verdad con tal crudeza que la transformación del lector se vuelve inevitable. Y llegamos a las conclusiones. Calle Mayor es una novela monumental que aborda temas profundos y universales sobre la condición humana frente a la presión del entorno social.
A través del análisis realizado se pueden extraer las principales conclusiones. Por ejemplo, del personaje de Carol Kennicott, el autor explora la capacidad humana para resistir la inercia colectiva. Aunque Carol no logra transformar Gopher Pride, su victoria reside en mantener su capacidad de juicio y su integridad intelectual frente al virus de la aldea, como lo llaman. Sinclair Lewis realiza una crítica contundente a las desigualdades y a la hipocresía de la clase media. El autor pone en evidencia cómo la rigidez social y la falta de curiosidad actúan como fuerzas deshumanizadoras que asfixian el talento y el progreso. En la novela, la búsqueda de la belleza y el arte no son meros lujos, sino actos de resistencia moral, en contraste entre la visión idealista de Carol y la moralidad rígida de los habitantes del pueblo. Plantea preguntas vigentes sobre la verdadera naturaleza del progreso y la civilización. Bajo la teoría de Maestro, la novela se confirma como una pieza de literatura crítica e indicativa. El autor no solo entretiene, sino que provoca una reflexión racional sobre las injusticias y la necesidad de equilibrio entre la libertad individual y las normas de la comunidad. Y en definitiva, la novela de Lewis sigue siendo relevante por su poderosa narrativa y sus mensajes imperecederos sobre la lucha por la libertad intelectual y la dignidad humana en sociedades que premian al conformismo. Muchas gracias por su atención.